SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ha llegado en la Champions el momento de los porteros y se nota. No hace falta recordar lo decisivos que han sido en esta competición en los últimos 20 años los Iker Casillas, Peter Cech, Víctor Valdés, Manuel Neuer, Ter Stegen. Ya más cercanos en el tiempo, en los últimos años, Thibaut Courtois, obviamente. La final incluso de Ederson con el Manchester City ante el Inter de Milán. Y el año pasado también Donnarumma, que fue totalmente decisivo para el título del Paris Saint-Germain. Incluso Sommer en alguna eliminatoria, como la del Barça, que fue totalmente decisivo para su equipo. Pues en esta ronda, de momento, ya han aparecido Manuel Neuer y David Raya para marcar las diferencias a favor de sus equipos. A veces no le hacemos del todo caso al nivel de los porteros. Por suerte en Play Fútbol estamos curados de espanto con esto. Ya sabemos un poquito, después de tantos años trabajando, de qué va la Champions. Y si lo recordáis, en los análisis previos que hacíamos esta semana con Aritz Gabilondo y José de David López, poníamos el acento tanto en que no estaba Courtois y que sí que estaría finalmente Manuel Neuer, a pesar de venir de hacer dos cantadas, la importancia de esos dos factores. Como en el resto de eliminatorias, señalar claramente al equipo de los dos que tiene mejor portero, incluso hablando de esa posibilidad de que Musso fuera el titular y Jan Oblak el suplente. Pues vamos a hablar bastante de porteros en el episodio de esta semana, o de este jueves, mejor dicho. Hablaremos de la Champions y también haremos previa de UEFA Europa League y de Conference. Arrancamos. Real Madrid mit Vini Junior, Bellingham kam dann rein und Mbappé natürlich mit der Geschwindigkeit, mit der Stärke im Abschluss und das war die ganze Zeit. Es Manuel Neuer, uno de los grandes protagonistas de esta jornada de Champions, de los partidos de ida de los cuartos de final. Vamos a hacer un análisis de lo que hemos visto en cada uno de los partidos, pero siempre fijándonos en algún detalle, en algún futbolista. Lo llevamos a la portada de la mano de Miguel Ruiz, mi compañero y amigo que ya nos está escuchando. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Bueno, muchas ganas de hablar de esta jornada de Champions, de lo que nos deja y de sus protagonistas. Decía ahora en el comentario de inicio en la portada que es momento de porteros en la Champions. Fíjate lo importantes, lo decisivos que fueron la temporada pasada futbolistas como Donnarumma, como Sommer también en esa eliminatoria de semifinales contra el Barça. A veces los hacemos un poco de menos, no nos fijamos tanto en los análisis en las previas. Por suerte aquí, en el episodio del pasado lunes, sí que hicimos bastante cuenta de lo que supone para el Bayern haber recuperado a Neuer, a pesar de que no tuvo una buena jornada en el partido contra el Friburgo y porque venía, además de fallar en el partido en el Bernabéu hace un par de temporadas, en ese gol de Joselu, y también de lo que supone para el Madrid la diferencia entre Lunin y Courtois, que no nos vamos a engañar. Lunin es seguramente de lo mejor que puede tener un equipo top como portero suplente, pero no es Courtois, obviamente, y ahí ha podido estar una de las claves al menos del inicio de la eliminatoria, Miguel. Sí, no me cabe duda. Al final, tener uno de los mejores porteros del mundo, como es Courtois, tiene un peso, ¿no? Y al Real Madrid seguro que eso le perjudicó, ¿no? Y esto salvando, obviamente, el nivel que tiene Lunin, que desde luego todos sabemos que es alto, ¿no? Pero yendo precisamente a Manuel Neuer, ¿no? Es hablar de uno de los porteros todavía en activo que ya se puede colar, ¿no? En esa sensación de que puede estar entre los mejores de la historia sin ninguna duda. Y el peso, ¿no?, que tiene dentro de su equipo es evidente, las ganas que tenía Kompany de recuperarlo y sobre todo la importancia que tiene como futbolista dentro del componente Bayern de Múnich. Sí, sí. El ascendente que tiene en el equipo yo creo que es algo evidente y es muy, muy importante. No es lo mismo tener a Neuer atrás que tener a Urbik en las sensaciones que generas en tus compañeros, en las
jugadas también a balón parado, creo que ahí Manuel Neuer se hace siempre también muy, muy grande. Uh-huh. Y por analizar un poco la figura del meta alemán, acaba de cumplir 40 años, pero en esta manera nueva, moderna de entender el fútbol, él es el primer gran portero moderno, si se puede decir así. Él aparece a los focos de la élite futbolística a inicios de la anterior década, más o menos hacia 2010. Uh-huh. En ese 2011 juegas a semifinales de Champions, si no recuerdo mal, con el Schalke, y ya es un portero muy dotado para acciones con los pies, muy pendiente siempre de las salidas, de pendiente de si su defensa está adelantada, él ser capaz de leer ese tipo de acciones y llegar un segundito antes que el delantero rival. También al que se le pide que en el juego aéreo haga valer su 1,90 m o más de 1,90 m. Es el principio del portero moderno, de los porteros que hemos empezado a ver en los siguientes años. Él es el primer gran portero de esta nueva generación. El primero y el que probablemente es el mejor, ¿eh? O sea, la realidad es que yo creo que la sintonía que tenemos con Manuel Neuer como un gran portero, ¿no? Va más allá de esa sensación de que es el primero que empieza a mostrar unos grandes niveles, ¿no? En cuanto a portero, en cuanto a lo que se le pide a un portero o se le pedía tradicionalmente, y a lo que se le pide al portero a nivel moderno, ¿no? Yo creo que el Bayern siempre ha sido un equipo, y la selección alemana, ¿no? Por extensión, siempre han sido equipos que han tenido grandes porteros. Ahí está el caso de Schumacher, ahí está el caso de Bodo Illner, está el caso obviamente de Oliver Kahn, que es una figura omnipresente, pero claro, la llegada de Manuel Neuer cambia todo. Desde su llegada, desde sus primeros partidos con el Schalke, desde que vimos, ¿no? Que era una figura muy representativa del portero alemán y que probablemente su futuro iba a estar en el Bayern, como así ha sido. Yo creo que Manuel Neuer representa sobre todo el peso específico a nivel táctico que tienen los equipos donde juega, y eso yo creo que no lo ha tenido ninguno de los porteros que probablemente posicionemos como mejores porteros de la historia. No lo tuvo Lev Yashin, no lo tuvo Casillas, no lo tuvo Gianluigi Buffon, a pesar de que para mí probablemente sea el mejor, ¿no? De todos, pero es que luego además aúna, ¿no? Algunos de esos conceptos que también tenemos como clave, ¿no? Dentro de lo que le pedimos a un portero, a un guardameta, porque tú ya sabes, ¿no, Bruno, que en este tipo de argumentos, y cada vez que nos ponemos a hablar la gente de fútbol o que nos acercamos al fútbol, siempre nos echan en cara, ¿no? A un portero lo que se le pide es parar. Es verdad, sí. Es verdad, es cierto, ¿no? Pero se le pueden pedir más cosas, y el ejemplo yo creo que es Manuel Neuer, que es un portero que con esa altura, con esa capacidad para estirarse, con esos reflejos y sobre todo con esa lectura del partido en cada minuto, en cada instante, facilita, ¿no? Que sus paradas sean humanas cuando parecen completamente extraterrestres. Luego iremos al tema de la selección, que creo que es bastante interesante y que tiene bastantes aristas, pero a mí me da la sensación, Miguel, que es un portero al que no colocamos o no coloca todo el mundo precisamente lo que decías, entre los mejores de la historia, si se quiere de la historia reciente, porque algunos de sus fallos son súper llamativos. Es decir, tiene algunas cantadas que tienen todos los porteros del mundo. Unai Simón es un porterazo y le llaman simonadas a cada vez que comete un error el portero del Athletic y de la selección española. Seguramente el más sobrio en eso en los últimos años ha sido Thibaut Courtois, que para mí, lo digo ya, voy por delante, para mí sí que es el mejor de la historia sin discusión, y eso que es menos completo que otros, que por ejemplo en el juego con los pies es bastante inferior a Manuel Neuer, pero no ha tenido ese punto de errores súper llamativos, que muchas veces son de pérdida de concentración, que sí que ha tenido Manuel Neuer en algún momento de su carrera. Sin ir más lejos, el pasado sábado ante el Friburgo comete un error garrafal en el segundo gol, y eso, claro. A ver, que errores tienen todos los jugadores, pero en un portero son muy llamativos y al final le sitúan en el foco y hace que nos parezca peor de lo que realmente es. Claro. Sí. Bueno, pero es que todo esto tiene que ver con el riesgo, ¿no? Que se le pide a un portero cuando se toma la decisión de que sea parte del componente táctico, ¿no? De salida de balón y de acompañamiento de una jugada que pasa por sus pies. Yo creo que al final es un riesgo que se asume y que asume el propio Manuel Neuer. Es un jugador que
ha tenido una tasa de porcentaje de pase acertado superior a la de muchos jugadores de campo. Y eso, obviamente, si tiene un 80, un 85%, tenemos que manejar que en el 15 o el 20% de los balones que falle serán componentes muy claros de oportunidad para el equipo rival. Esa es la realidad, porque es el portero, no hay jugadores, no hay líneas por detrás del error, ¿no? Y eso yo creo que es algo que se tiene que asumir con un portero como Manuel Neuer, pero que no tiene que significar el bajar su nivel colectivo y bajar su nivel global, ¿no? Como jugador, como futbolista, como portero y sobre todo con todos los valores estadísticos que nos muestran también que es uno de los mejores porteros paradores que también ha tenido el Bayern de Múnich en su historia, y eso yo creo que es algo sin discusión. La realidad es que otro de los componentes que yo creo que tendríamos que manejar o que sería justo manejar es la veteranía, ¿no? La capacidad que ha tenido para alargar su carrera. Estamos hablando de un portero de 40 años. Courtois ahora mismo, su nivel y sobre todo su altura futbolística, con lo que estoy completamente de acuerdo contigo, hay que valorarlo también desde el punto de vista de que tiene 33 años, es decir, debería tener mucha carrera todavía por delante, ¿no? Y ya tiene un palmarés envidiable y sobre todo nos ha mostrado mucho. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que Manuel Neuer no solo ha conseguido ser un portero muy relevante a nivel táctico para el Bayern, sino que también está consiguiendo ser un portero que le ha dado garantía de calidad en la portería desde hace muchos años. Enseguida cerramos, porque esto es una cuestión de gustos, yo lo digo siempre cuando hacemos rankings, al final claro, es el gusto personal de cada uno, a no ser que haya cosas muy, muy evidentes, tipo Leo Messi, Cristiano, cosas de ese tipo, ¿no? Pero ahora cerraremos con algo parecido a un ranking de Miguel y mío, pero te quería tirar también la de la selección. Para que nos hagamos una idea del nivel de portero, yo creo que ha habido momentos en los que Ter Stegen ha estado mejor que Manuel Neuer a nivel de forma, de estar jugando, estar siendo más salvador para el Barça de lo que lo estaba siendo Neuer para el Bayern de Múnich en algún tramo de sus carreras, pero la sombra era tan alargada que creo que lo que había generado Neuer con ese Mundial 2014, con esa capacidad de liderazgo, con todo eso junto, le ha cerrado las puertas a Marc-André Ter Stegen de la selección alemana. A nivel personal supongo que para él ha sido una pena, un fastidio tremendo, pero es que ha convivido, pues hay que decirlo así, con un portero y una personalidad que son las de Manuel Neuer, arrolladores, Miguel. Claro, hombre, es que si nos vamos al palmarés, Bruno, que sería injusto irse a palmarés, ¿no? Primero por la edad, segundo porque está en uno de los equipos más ganadores de Alemania, a nivel nacional no hay discusión, ¿no? Creo que son 12 títulos de liga los que tiene más de 5 copas, títulos menores como la Supercopa creo que también tiene 6 o 7, o sea, estamos hablando de un arroyo total, ¿no? Con respecto al Bayern y con respecto a su figura como portero, pero obviamente la personalidad de Manuel Neuer es complicada, ¿eh? Es complicada, sí. Es un portero con un poder que ha sido evidente. De hecho, de esto nos podría hablar mucho Jan Sommer, que pasó por allí y que su idea de cómo funciona la portería en el Bayern pues es bastante interesante. Huyó de allí, básicamente, y la realidad es que en la portería de Alemania yo creo que bebe mucho, ¿no? Igual que siempre hemos sabido que el Bayern tiene un peso específico en la selección alemana, creo que la portería y el ser el capitán, ¿no? Uno de los jugadores más potentes y con más poder dentro de la Mannschaft, yo creo que tiene mucha importancia y su personalidad y su capacidad a nivel mental, psicológico para coger los estribos de un equipo como el Bayern y como la selección alemana le posicionan también como un portero complejo, ¿no? Para sacarle un poco de su posición y de su importancia, pero hay que entender, ¿no? Más allá de todos esos títulos nacionales, estamos hablando de un portero que tiene 2 mundiales de clubes, que tiene 2 Champions, que tiene una Copa del Mundo, que fue tercero también en 2010, o sea, estamos hablando de un portero con una altura competitiva brutal, ¿no? Que muy poquitos alcanzan. Hay que ver en el Bayern también cómo empiezan a dibujar también la búsqueda del sustituto. A mí me gusta bastante Urbic, el portero suplente que tiene, que es bastante joven. ¿Tú crees que van a tirar de Urbic como apuesta clara de cara a futuro? A mí me gustaría que así fuera, pero tengo la sensación de que el Bayern actual va a tirar a por un portero de nombre, ¿no? El tema es que el horizonte de porteros jóvenes en Alemania quizás no es tan prometedor como hace unos años. Daba la sensación de que había porteros que podían ser muy
proyectables, ¿no?, a futuro en Alemania. Hoy creo que ya no es tan claro y eso obviamente pues a lo mejor les complica un poco la vida, sobre todo a cortísimo plazo. Yo creo que Jan Urbich de todas formas ha mostrado muchas garantías, y creo que es un gran portero teniendo la edad que tiene y sobre todo teniendo la gente que tiene por delante, porque no olvidemos que Jan Urbich no solo ha sido suplente de Neuer, sino que también lo ha sido de Ulreich. Es que al final era el tercer portero, entonces sí. Yo creo que hay un proceso ahí, una escalera que no va a ser fácil subir, pero que yo creo que a cortísimo plazo el Bayern buscará un portero de garantías para el hoy y para el mañana. Yo creo que deberían apoyarse en Jan Urbich. A mí, Atubolu, el portero del Friburgo, me parece un porterazo. Me encanta. Es verdad que es bastante extravagante, que tiene algunas acciones así bastante llamativas, pero a mí me parece que en teoría el futuro de la portería en la selección alemana debería pasar por el actual meta del Friburgo, que dudo mucho que el verano que viene esté todavía... haga la pretemporada con el Freiburg. Todo esto lo decimos porque Manuel Neuer acaba contrato, no ha renovado y las voces en Alemania, hablábamos el otro día en el larguero con Javier Cáceres, que nos decía que a los 40 años toda la pinta es que se va a retirar. Sí, tiene pinta. En la selección alemana no va a estar este verano en el Mundial. Le preguntaron otra vez por esa lesión de Ter Stegen, tiene un vacío ahí en la portería y cada vez que hay un problema con un gol que encaje Alemania en el Mundial, sea Baumann, sea Tubolu, sea el portero que sea, va a aparecer en las portadas de los medios de comunicación la figura y la foto de Manuel Neuer. ¿Que dónde le ponemos, Miguel, en un ranking de porteros? Yo insisto que esto es bastante personal. A mí me gustan los porteros así porque creo también bastante en ese modelo de juego en el que se le hace al portero ser uno más. Reconozco que me parece todavía más fiable Buffon, lo que decías, ¿no? En mi escala de porteros Buffon está muy, 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 muy arriba. Y Courtois todavía más. O sea, para mí Courtois, si se retirara ahora ya lo daría como el mejor de la historia, de lo que yo he visto. Yo no he visto regularmente ni a Lev Yashin, ni a Iríbar, esos porteros de hace tantos años, me niego a valorarlos con la contundencia con la que valoraré a los de ahora. Pero para mí incluso, y lo digo y me costó ahí una cornadita en el larguero el otro día, yo lo pongo como mínimo al nivel, o incluso te diría para mí por encima de Iker Casillas. A mí me parece que es un auténtico porterazo Manuel Neuer que está a punto de finalizar su carrera. Sí, bueno, los que nos enfocamos un poquito en el fútbol histórico y nos gusta el fútbol histórico, nos cuesta un poco, ¿no?, tirar de Dino Zoff o tirar de Lev Yashin. Al final son porteros muy, muy grandes, pero que yo personalmente, por mi edad, pues no he visto en directo. Sí que los he visto en partidos grabados, ¿no? Pero la sensación que yo tengo es que si tiro de la gente que yo he visto, de los porteros que yo he visto, a mí me parece que Neuer es claramente top 3 de la historia. Teniendo en cuenta sobre todo la relevancia de una carrera que está a punto de finalizar. Y con esto es a lo que voy con lo de Courtois. Yo creo que a Courtois todavía le queda fútbol. Incluso me puede convencer de ser mejor que Gianluigi Buffon, que a mí me parece que ahora mismo están muy empatados, ¿no? Pero sí, yo creo que Neuer tiene que estar muy cerca, si no por encima de Casillas. Y yo sé que la gente a lo mejor tiene en un pedestal a Casillas, pero me parece que era un portero que tenía ciertas dificultades para ser tan regular como hemos visto a porteros como Manuel Neuer, como Gianluigi Buffon. Yo ahí tengo un poco la sensación. Yo creo que al final estamos un poco impregnados por lo que significa para un español el Mundial de 2010, pero realmente yo creo que en lo que es la trayectoria de todos, para mí Gianluigi Buffon ahora mismo es el primero de todos, y luego pues muy cerquita le puede andar Manuel Neuer, sin duda. Miguel, como siempre, un placer charlar de fútbol contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo muy grande, Bruno. Podéis seguir a Miguel Ruiz en @MiguelRuizFC en redes sociales y también en su canal de YouTube, que es súper recomendable. De la Champions, más allá de Manuel Neuer y de esa eliminatoria que Madrid tiene cuesta arriba, pero no imposible, se vio especialmente en el tramo final del partido que le puede hacer daño a este Bayern de Múnich. Cositas a destacar. Me gustó, más allá de David Raya, como os decía en el inicio del episodio, tuvo un mecanismo Arteta, lo ha hecho en más partidos esta temporada, pero para ganar agilidad en el inicio de la jugada y para tener todavía más seguridad en el inicio de los ataques, metió a Odegaard en muchos de los ataques como el jugador que arrancaba las jugadas. Esto lo consigue gracias a
que tanto Zubimendi como Declan Rice son jugadores muy completos y se pueden poner en esas zonas más entre líneas, en alturas un poco superiores y hacerlo con bastante naturalidad, por una parte, y lo puede hacer porque Odegaard es buenísimo, porque le da mucha agilidad al juego y porque es muy seguro. Cuando le encomiendas eso, es un futbolista muy seguro. Vamos a ver si no es una pista también de cara a los próximos años de Martin Odegaard, en los que pueda perder algo de agilidad, que se convierta más en un centrocampista cerebral, en un centrocampista de base de la jugada puramente. Creo que igual van por ahí los tiros. Ganó el Arsenal 0-1 en Lisboa y tiene la eliminatoria absolutamente encarrilada. El Paris Saint-Germain me ha parecido el equipo más sólido de los 8 que he visto en estos cuartos de final de la Champions. Dejó al Liverpool prácticamente sin ninguna ocasión importante que llevarse a la boca, y eso es muchísimo. El control fue bastante bestia. El año pasado el PSG hizo una Champions brillante, pero lo decía antes también, necesitó un gran Donnarumma. Es verdad que en esta Champions no ha sido tan brillante en muchos momentos. De hecho, ha pasado por dificultades. Pero, vamos, es que Safonov, si no me fallan las estadísticas, no hay ninguna parada de Safonov. Disparó el Liverpool 3 veces en concreto. Una plantilla como la del Liverpool, 3 veces tiró. Me parece que la presión tras pérdida, lo sólido que está el equipo, lo serio que está cuando le toca defender también atrás, con Pacho, Marquinhos, Ashraf, Nuno Méndez y los centrocampistas siempre mordiendo, muy agresivos en defensa. Parece que está empezando a coger vuelo el PSG otra vez de candidato clarísimo al título, aunque veremos evidentemente qué es lo que pasa. Y del Barça Atlético de Madrid, me voy a parar cero en el tema arbitral, obviamente. Ya lo sabéis que aquí no lo hago, nunca. Así que voy a decir, primero, que me parece un partido rarísimo, un partido muy de Champions, por otra parte también. En el momento en el que estaba mejor uno, golpea el otro. En el momento en el que podíamos esperar que el Atlético dominara más, pues creo que el Barça salió bastante bien en la segunda parte. Salió Pedri del campo y me gustó más el Barça con Gavi y con Dani Olmo en el centro del campo, sin Eric y Pedri, que era como había empezado el partido. Pero quería hablar de Lenormand. Qué buena noticia para el Cholo Simeone de cara a este tramo final de la temporada, de cara a la final de Copa, de cara a lo que viene en Champions. Como mínimo el partido de vuelta, veremos si no hay algo más, que pinta que ahora mismo es el favorito claro en la eliminatoria. Y qué buena noticia también para Luis de la Fuente, porque es uno de sus protegidos y porque cuando se pone a defender el área, no nos engañemos, ahí Lenormand para mí es superior a Laporte, a Cubarsí, a Hausen y al que me quieras echar en medio. Es mejor también que Pubill. Si está bien Lenormand, en eso es básico. Y sea o no titular en el Mundial, va a haber algún momento en el que España va a tener que defender en el área. Y ahí, si aparece esa mejor versión de Lenormand, insisto que España y el Atlético de Madrid, obviamente, tienen mucho ganado. Ahora sí, vamos con la UEFA Europa League y la previa de esta jornada de jueves. Lo dicho, vamos ya con la UEFA Europa League también. Vamos a analizar la previa de 3 partidos y también lo del Betis, del partido de ayer. Vamos a empezar por ese Friburgo-Celta y analizaremos también cómo llega ese Porto-Nottingham Forest y el Bolonia-Aston Villa, como siempre, de la mano de mi compañero y amigo Fernando Rodríguez. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas ganas también de Europa League esta semana. Empezando por lo del Celta, el Friburgo no es un grandísimo conocido dentro de lo que es el público español en el fútbol alemán, pero es un buen equipo, que tiene, a mí tiene jugadores que me encantan y creo que no va a ser una eliminatoria fácil para los de Giralde, ni mucho menos.
Totalmente, Bruno. Es que el Friburgo es un rival trampa, me parece a mí, para el Celta. Es un equipo que evidentemente tiene menos cartel que el Lyon, el equipo al que viene de eliminar el Celta, pero que está compitiendo muy bien, sobre todo, más allá de lo que está haciendo en la Bundesliga, está haciendo un buen papel en Europa. Es un equipo que ha firmado top 8 en esta fase liga, que solo ahí perdió un partido, juraría que contra el Lille, y que, bueno, es cierto que en los octavos de final perdió el partido de ida contra el Genk, pero en la vuelta borró al conjunto belga del mapa, le metió un 5-1, nada más y nada menos. Mirando un poco el partido anterior, que siempre suele ser un poco ilustrativo, viene de perder este Friburgo frente al Bayern en la Bundesliga, pero es que es un partido que en el minuto 80 ganaba 2-0, lo acabó perdiendo 2-3, marcó dos goles Bischoff, que bueno, a mí me recordó al mejor Toni Kroos, creo que ya lo hemos comentado tú y yo, sí, fuera de antena, y además marcó Lenny Karl sobre la bocina, pero en líneas generales, a mí el partido del equipo de Julian Schuster me gustó. Creo que supo sufrir frente al Bayern de Múnich. Evidentemente, frente al Bayern de Múnich lo hemos visto en la Champions esta misma jornada con el Real Madrid. Hay muchos tramos de partido en los que te toca sufrir, pero es que además, viendo un poco el 11 que sacó aquel día contra el Bayern y lo que ha venido alineando normalmente, creo que se guardó a algunos futbolistas que fueron suplentes. Hablamos de sobre todo de Grifo y del delantero de Matanovic, pero además es que sí sacó del campo a los jugadores que son titularísimos y que lo estaban haciendo muy bien. Fue ese día crucial el cambio de Johan Manzambi, que es uno de esos jugadores, creo que tú me decías que te llamaban mucho la atención. Es un futbolista que, bueno, más allá del gol que le hace al Bayern de Múnich, que a quien no lo haya visto, le recomiendo que vaya a redes sociales o bueno, a los resúmenes de las televisiones con derechos para verlo. Más allá del gol, creo que jugó un partidazo. Creo que con 20 añitos lo vamos a ver seguramente con Suiza en el Mundial, porque está a un nivelazo. No sé si va a ser capaz de retenerlo el Friburgo, pero te decía que me parece un rival trampa, porque más allá de Manzambi tiene 5 o 6 futbolistas que son muy interesantes para un equipo que está un pelín por debajo del radar, para un aficionado que no sea muy seguidor de la Bundesliga. Tiene un porterazo. A mí Noah Tubolu me parece un porterazo que ya, pese a ser muy joven, ya está entrando en los planes de la selección alemana. Además, creo que atrás tiene 2 futbolistas como Ginter y Gunther. Curioso, pero creo que los 2 jugadores tienen mucha experiencia, y creo que en rondas ya de eliminatorias como estos cuartos de final es clave. Además, me está gustando la temporada que está haciendo Philipp Treu en la sala de máquinas junto a Manzambi, del que ya hemos dicho que es un jugador bastante, digamos, para lo joven que es, bastante hecho. Está jugando Egenstein, que está siendo una pieza intocable para Schuster y que está también cuajando una muy buena temporada. Y arriba, además de Grifo y de Matanovic, que como hemos dicho, encima ambos van a llegar muy descansados al partido, tiene al japonés Yuito Suzuki, que también es otro de esos futbolistas a seguir y cuyo nombre tenemos que tener subrayado para el Mundial, y creo que para años posteriores, porque tiene muy buena pinta el japonés. Son 7 goles, 7 asistencias en todas las competiciones los que lleva, así que no es, digamos que no está tan asentado como otros jugadores como Manzambi o Egenstein, pero sí que es ya bastante habitual y bastante titular en los esquemas del Friburgo, y creo que Suzuki junto a Matanovic van a ser 2 de las principales amenazas de este Friburgo frente a un Celta que a mí me parece uno de los equipos más en forma de la liga. Es cierto que tuvo ese partido frente al Deportivo Alavés, sí, en el que se lo levantan, pero bueno, este fin de semana viene de remontar un partido en Mestalla, que pese a que el Valencia no está, digamos, en sus mejores versiones en los últimos años, siempre es complicado ganar en Mestalla, y creo que el Celta es un equipo que te diría que incluso Giralde se guardó algún jugador de arriba, como Borja Iglesias, como Williot, aunque bueno, con esta, digamos, esta manera de entrenar de Giraldez, en la que tiene 25 futbolistas muy enchufados, no sabes muy bien quién es titular, quién no, pero yo te diría que de los 3 de arriba, sobre todo tanto Williot como Borja, me parecen que son titularísimos. También Fer López, aunque viene jugando un pelín por detrás, creo que tienen muchas opciones de jugar este jueves, y la única duda que tengo
en el Celta es cómo va a reaccionar el equipo a la baja de Starfelt. Creo que el sueco está siendo un bastión en la línea defensiva de Giraldez. Creo que no tiene un central puro tan fiable como es el sueco, y veremos por ahí qué es lo que hace Giraldez, pero más allá de eso, creo que este partido de ida será muy igualado. No, me cuesta ver que se vaya, digamos, a dejar la eliminatoria resuelta a cualquiera de los dos equipos, y creo que con la vuelta en Balaídos el Celta está un pelín por delante del Friburgo, al menos a nivel de favoritismo. Para la gente que no haya visto a Manzambi, Johan Manzambi, el internacional por Suiza, ya hemos hablado de él en Play Football en alguna ocasión, así que mal hecho, nos tendríais que haber escuchado hablar de él antes. Es un futbolista con una cantidad de recursos individuales para sortear presiones impresionante, y eso hace que destaque en la Bundesliga, con controles orientados, cambios de dirección, cambios de ritmo también, en conducciones es buenísimo. Es verdad que no tiene para ser centrocampista, sus estadísticas de pase son bastante bajas, hay muchos partidos que los acaba por debajo del 80%. Yo creo que eso sí que, antes decía Fer, es un jugador bastante hecho, es verdad, pero yo creo que tiene que ganar un pelín de cerebralidad, si es que se dice así. Sí. Ser un poquito más cerebral en muchos momentos, porque se juega últimos pases prácticamente sin parar. También es un poco la idea de juego de su entrenador y de su equipo, y es bueno, metiendo pases clave, también tiene buenos números ahí, pero a veces no está de más asegurar algún pase. Pelín precipitado, sí, y puede mejorar, pero a mí es el jugador que más me gusta, junto con Natubolu, también Suzuki, el japonés. Bueno, tiene 3 jugadores jóvenes buenísimos, y lo que decía Fer, la veteranía de gente como Ginter, Lienhardt, Gunther, el propio Grifo, evidentemente. Es un muy buen equipo el Friburgo. Vamos a las otras eliminatorias, empezando, si te parece, por el Bolonia-Aston Villa. Fer, ¿qué contamos del partido de los de Unai Emery? Pues a mí me parece este partido, Bruno, un examen casi definitivo para el Bolonia, porque a mí, te reconozco, me sorprende mucho que se cargara la Roma en los octavos. Veía al equipo de Gasperini yo favorito, y es cierto que me sorprende mucho que esté el equipo de italiano en estos cuartos de final, pero una vez está aquí, sí te diré que ya hemos hablado del Bolonia también aquí en Play Football. Es un equipo muy interesante, pese a los jugadores que perdió en verano. Es un equipo que te puede alinear pues en un 11 a jugadores como Lukumi, como Miranda, que está cuajando buena temporada, el español. A mí en el centro del campo me gusta mucho Freuler, Lewis Ferguson, que no viene siendo tan titular, también me parece que es un buen recambio. El delantero, el argentino Santiago Castro, está jugando a un nivelazo. Bernardeschi está dando un nivel para mí totalmente inesperado, y creo que el equipo italiano ya en cuartos de final, y un pelín descolgado en la serie, en la lucha por los puestos europeos, creo que se vuelve aún más peligroso, porque creo que la vía europea de este Bolonia, y estamos ya en cuartos de final, y digamos que las opciones de títulos no las ves lejanas. Entonces me parece que ya en estos cuartos de final es un equipo muy peligroso, es un equipo que lo va a competir muy bien, que como local me parece muy fiable, pero el tema es que enfrente va a tener para mí al principal favorito al título, que es el Aston Villa de Emery. Es cierto que está muy metido también en la pelea por los puestos Champions en la Premier. Ahora mismo es cuarto, pero es cierto que está delante del Liverpool y Chelsea. Van a ser, creo que ya es matemático, y si no casi 5 las plazas de Champions de la Premier, y creo que, bueno, pues el Villa está metido en esa pelea con Liverpool, con Chelsea, y bueno, tendrá que tener puesto un ojo en el partido del fin de semana. Pero para mí, Bruno, tener siempre a un competidor nato como es Unai Emery, que ya ha ganado la Europa League 4 veces, es una garantía. Y bueno, ¿qué vamos a decir del Aston Villa? Que evidentemente, si es cuarto en una liga tan competitiva como la inglesa, es porque al final tiene futbolistas que son buenísimos. Quiero decir, es que hay futbolistas como, por ejemplo, Tielemans, que a mí es un poco debilidad. Me parece un jugador que no sé si ahora mismo está en el rendimiento más alto que yo le he visto, pero siempre es una garantía. A mí me gusta un montón también la línea, cómo ha recuperado la línea de juego y de progresión que lleva Jadon Sancho con Emery. Creo que lo ha recuperado un poco. Yo no esperaba ya un nivel más o menos
bueno, más que aceptable el que está dando esta temporada, te diría. Rodgers también, Watkins me parece un muy buen delantero, me parece un muy buen equipo este Villa, y creo que pese al partido de ida en Italia, creo que en casa es como cerrándolo en casa me parece favorito. Sí, ya con la eliminación de la Roma, a mí me parece Aston Villa favorito al título propiamente y también obviamente a la eliminatoria. Saltamos al Porto Nottingham Forest, en el que para empezar, los ingleses llegan descansados. Es verdad que viene de parón internacional en el que el Forest tiene repartidos a varios futbolistas, pero este fin de semana no ha jugado y el Porto en su encuentro no pudo pasar del empate. Sí, pero pese a descansar, Bruno, te diré que es que yo miro la clasificación, veo la posición del Forest en la Premier y me resulta muy complicado, imaginarme al Nottingham Forest siguiendo vivo en Europa, porque literalmente se está jugando el pellejo. Este fin de semana tiene un partido el West Ham con los Wolves, ha cambiado de entrenador el Tottenham. No sé, me cuesta mucho, no sé qué versión vamos a ver del Forest, que es cierto que ha mejorado mucho con Vítor Pereira, y es que para mí enfrente va a tener a un equipo como el Porto, que no es líder en Portugal de casualidad. Creo que tiene un equipazo, creo que Diego Costa es uno de los porteros de esta competición, tiene futbolistas muy interesantes arriba, como son Pietuchewski, del que hablamos en Play Fútbol hace nada, y William Gómez. Creo que ambos, si no me equivoco, los metió Miguel en su último 11 y la verdad es que hay que estar muy atento a ambos porque son buenísimos. Creo que también tiene futbolistas jóvenes en el centro del campo, como Rodrigo Mora, como Frodhold, centrales contrastados como Kivior. Creo que este Oporto, con además la garantía que es Farioli en el banquillo, que me parece que está haciendo un trabajazo también en Portugal esta temporada, también está un pelín por delante. Eso sí, siempre me queda con el Nottingham Forest la gana de ver mucho, me quedan muchas ganas de ver al equipo de Vítor Pereira, porque te reconozco que Elliot Anderson también es otra de mis debilidades esta temporada. A ver dónde acaba el centrocampista inglés. Empate a 1 del Betis ante un Braga al que le pudimos ver las virtudes y las deficiencias también. Me gustó mucho Hornicek, el portero. Bueno, hemos visto ya bastante claro que el Betis, que tiene mejores jugadores, si hace los deberes y hace el trabajo bien en casa, es favorito para pasar la eliminatoria, pero evidentemente se lo tiene que ganar. Es tal cual, Bruno, es innegable, ¿no? Que el Braga tiene el sello de la escuela guardiolista, es un equipo valiente, un equipo que presiona alto, con muy buen trato de pelota. Es muy evidente que no le gusta regalar el balón al rival. La verdad es que todas esas virtudes se las vimos en los primeros 15-20 minutos de partido. A pesar de que no estaba Rodrigo Salazar, ojo a la temporada del uruguayo, Bruno, son 22 goles, 7 asistencias las suyas. El gol de Grealish nada más empezar le dio mucha tranquilidad al Braga al inicio, fue incluso capaz de alternar ritmos muy altos y muy bajos de circulación. Le costó mucho al Betis recuperar la pelota, le costó mucho entrar al partido, porque el Braga la verdad que con pelota le hacía muchísimo daño. Estuvieron muy bien Grealish, más allá del gol yo no le recuerdo un nivel así en el Valladolid. Me sorprendió mucho el nivel de Joao Moutinho cuando entró, muy veterano ya el portugués y sigue jugando muy bien a esto. También me gustó mucho la movilidad de Pau Víctor y Ricardo Horta en esa especie de falso 9 que planteó Vicens. Gabri Martínez y Víctor Gómez estuvieron muy incisivos en los costados. Es lo que te digo, con la pelota le hizo muchísimo daño el Braga al Betis. El tema es que cuando el Braga no tiene la pelota sufre mucho, y te diría que cuando la pierde en campo rival sufre incluso más, Bruno. Lo pasó muy mal en transición el equipo portugués. De hecho, cuando el Betis llegó al partido fue capaz de hacerle daño al equipo de Vicens. De hecho, si no es por Hornicek y por el poste, incluso se podrían haber ido ya empate al descanso. Además, en la segunda parte corrigió un poco Pellegrini el planteamiento del inicio, metió a Antony, a De Osa y a Altimira, ordenó un poco las piezas. Creo que el equipo le salió un poco más, le ordenó un poco, se le quedó una estructura un poco más natural, y creo que le vino muy bien al Betis. De hecho, en una de esas transiciones de las que hablábamos, en las que sufría tanto el Braga, Gorbi le hizo un penalti torpísimo a Abde, y bueno, pues con eso empató el Betis, que es más, incluso pudo llevárselo en una de las últimas del partido, con una ocasión de Antony. No tuvo mucho brillo el Betis, pero creo que este 1-1 final es una buena renta para la vuelta en la Cartuja, y que el equipo de Pellegrini se va a meter en las semifinales de esta Europa League. La semana que viene más, Fer, muchas gracias, un abrazo. Chao, Bruno.
Y vamos a cerrar también con la jornada de la UEFA Conference League. Tenemos al Rayito todavía ahí en liza peleando y 3 partidos más que interesantes, ¿eh? Yo diría ya 3 partidazos. Nuestro hombre Conference esta temporada es Mauro Jiménez aquí en Play Fútbol. Hola Mauro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Haciendo así una mirada general, ahora enseguida entraremos más en profundidad en el Rayo AEK, pero te diré que son 4 eliminatorias que tienen muy buena pinta, que tienen más pinta ya de Europa League que otra cosa. Nos mola también de la Conference ese hecho de que, bueno, que al final es una competición en la que podemos ver a equipos de ligas a los que no estamos tan acostumbrados a ver en competiciones europeas. No te voy a decir que se acaba un poco ese juego, pero ya vemos a pues equipos de Países Bajos, al Shakhtar, que al final es un campeón europeo que fue campeón de la UEFA, porque todavía era UEFA, si no me equivoco, en 2009, o Europa League, me da igual un poco, es la misma competición. 2 equipos históricos importantes de Premier y Serie A como Crystal Palace y Fiorentina en otra de las eliminatorias, Alemania contra Francia en ese Mainz Estrasburgo, y ese Rayo AEK que también es una eliminatoria que tiene una pinta realmente buena. No te voy a decir que se ha acabado la tontería y que son unos cuartos menos panenquitas de lo que podría esperar alguno, pero sí que es verdad que pues que la mayoría de los grandes candidatos a la Conference se han hecho fuertes en sus posibilidades de llegar a cuartos y se han hecho valer, vaya. Sí, Bruno, la verdad es que se ha impuesto la lógica, ¿no? Un poco y se nos han quedado unos cuartos preciosos, pero sí es verdad que yo creo que han llegado a esta fase los que por el principio podíamos determinar un poco y pensar que iban a llegar. O sea, por ejemplo, Bruno, yo investigando esto, porque también me llama mucho la atención, me esperaba a lo mejor alguna sorpresita, una en Larnaca, un Celje, que han hecho bastante buen papel en Conference y no han llegado. Yo miré lo del superordenador de Opta, que ya lo repasamos al principio de la temporada, y el superordenador de Opta, en los 8 primeros, tan solo se ha caído el Legia de Varsovia, pero es que el 9º es el Shakhtar Donetsk. O sea, realmente se ha cambiado el Legia de Varsovia por el Shakhtar Donetsk. El resto son equipos que nos encontramos en estos cuartos. Entonces sí, se ha impuesto un poco la lógica, el nivel, la calidad de las plantillas, y aunque hemos visto sufrir y mucho a equipos como Crystal Palace, como el AZ, como la Fiorentina precisamente, finalmente los momentos importantes se han terminado impuesto, ya sea por esos jugadores de calidad superior al resto, por la épica, por el nombre que muchas veces se impone en estos casos. Vamos ya al lío, vamos a las eliminatorias en concreto, en Rayo AEK de Atenas. Lo primero, hay que decir que el AEK, el equipo de Javier Ribalta, porque es el director deportivo, está en una racha formidable, está peleándole la liga, bueno, peleando por ganar el campeonato, por ganar a equipos como Olympiacos, Panathinaikos. Viene de ganarle precisamente en el derbi, un derbi de los que hay en Atenas, por 1-0 al equipo de Mendilibar, a Olympiacos, que para mí tienen, en teoría, a priori, mejor plantilla, pero es que, Mauro, es que tiene un plantillón. O sea, Javier Ribalta ha hecho un trabajo de locos. Para que nos hagamos una idea, la pareja de delanteros es Jovic, Barnabas, Varga, que a ojos del gran público pueden no ser demasiado conocidos o le puede pesar a Jovic el hecho de no haber triunfado claramente en el Real Madrid. Pero que para estos niveles de fútbol es un delanterazo, y ya no digo Barnabas Varga, el pedazo de jugador que es también de área, que lo ha demostrado también a nivel internacional con Hungría. Pues sí, Bruno, la verdad es que la ECA de Atenas no solo está luchándolo, sino que lo está liderando. O sea, es un equipo de primera orden a nivel nacional. Y sí, como comentas, por ejemplo, esos nombres pesan mucho. El nombre, por ejemplo, de Barnabas Vargas, un refuerzo de invierno que le ha venido perfecto al equipo griego. Son 8 goles generados en 14 partidos. Un hombre que bueno, pues en el Ferencváros ha tenido siempre muy buenos números y los está traduciendo ahora en Grecia. Y lógicamente Jovic, que bueno, queda no esa huella un poco de su mal paso por el Madrid, de que no terminó a los años siguientes de dar buen nivel, pero ha llegado aquí a la ECA de Atenas y son 20 goles y 2 asistencias, unos numerazos, y además de ellos, bueno, pues se le suman otros grandes jugadores, como Radvan Marin, que es una gran debilidad que tengo yo ahí en el centrocampista rumano,
que es importantísimo en el equipo, forman doble pivote con Pineda. Luego está Stracosa en portería, que también es otro de los grandes nombres esta vez a nivel defensivo, y un Marko Nikolic, el entrenador, que ha conseguido que sea un equipo equilibrado, que en ataque tiene esos nombres y esos jugadores que son clave, también por ejemplo Koita, que es otro de esos jugadores de segunda línea muy interesantes, y que luego a nivel defensivo, más por lo colectivo y por el bloque, sea un equipo muy, muy difícil de ganar. Para que nos hagamos una idea, firman libre a Luka Jovic. No es que lo fichen, es que acaba contrato con el Milan y lo firman libre. Sí, en esa pelea con el Oviedo, sí, ¿te acuerdas, Bruno? Sí, tal cual. A Marko Grujic, que es un jugador con pasado en el Liverpool, que acababa contrato con el Porto, al final está jugando poco por lesiones o está jugando menos de lo que se podía esperar, pero lo firman libre por Razvan Marin, que a mí siempre me ha parecido un gran centrocampista. Es verdad que no triunfó en el Ajax en esa apuesta que hicieron por él, pero sí, lo firman por menos de 2 millones de euros. Es un trabajo desde la Secretaría Técnica tremendo, y habiendo perdido a jugadores que podían parecer importantes. Si no me equivoco, se retiró Eric Lamela, que ahora está en tareas de cuerpo técnico y demás. Pierrot, sí, Szymanski, Martial. Se iban jugadores importantes, claro, se van fichas importantes y lo aprovechan para hacer una revolución que de momento les está saliendo realmente bien ante un Rayito que, bueno, con Íñigo Pérez está ante la gran ilusión de la temporada, la posibilidad de meterse en unas semifinales de competición europea, ¿eh? La primera de su historia, además, Bruno. Es un trabajo espectacular de Íñigo Pérez, un entrenador que ha demostrado, bueno, pues que tiene un nivel de sobra para estas grandes noches y para que el rendimiento del equipo se eleve al 1000%. Veremos a ver si llega Ilias Akomach, que yo creo que es una de esos jugadores que también ha cambiado la temporada del Rayo a mejor, porque ha entrado en el equipo de la franja perfectamente, y luego también está la boda de Fran Pérez, pero bueno, el resto parece estar disponible, pues con los Batalla, los Pechavarría, Ratiu también es un jugador que en lo personal me encanta, Álvaro García, el hombre de las noches grandes. Yo creo que, bueno, el Rayo está ante su gran reto en esta Conference. Me parece el rival más potente al que se va a enfrentar el Rayo en lo que va de Conference, porque en la fase Liga tampoco yo creo que se registra un rival de estas categorías. Pero bueno, ¿por qué no pensar en ese sueño del Rayo y que, pues, bueno, pues sigan desarrollando ese buen papel? Porque la verdad, Bruno, salvo ese partido de vuelta ante el Trabzonspor, que hubo momentos de duda en los que, bueno, pues parecía incluso que el equipo turco podía darle la vuelta a la eliminatoria, hemos visto un Rayo con mucha personalidad, que ha impuesto su ritmo, su juego, y que sobre ello ha construido una gran base de resultados. Totalmente. Vamos, aunque sea rápidamente, a cada una de las otras 3 eliminatorias. Mauro, Crystal Palace, Fiorentina. Es una eliminatoria rara por el ambiente que hay en los dos clubes, con un Crystal Palace que ya sabe que no va a seguir Glasner la próxima temporada, y una segunda parte de la temporada para los de Londres bastante compleja, bastante extraña, aunque por nivel de plantilla para mí debería ser candidato número 1 a llevarse el título, ante una Fiorentina que está más pendiente de no descender, viene de un buen resultado, pero está más pendiente de evitar el descenso, que sería histórico, que casi de la Conference. Sí, la verdad, Bruno, es que sobre el papel para mí eran las dos grandes favoritas, ¿no? Si no ves esa situación extradeportiva o rara en sus ligas, pues te puedes pensar por el nivel de las plantillas y por esa calidad individual, con jugadores como Wharton, jugadores como Gudmundsson, que son diferenciales y que luego los comparas y otros equipos no los tienen. Pues bueno, veremos a ver. La verdad que es una eliminatoria muy difícil de pronosticar por eso mismo, porque hemos visto dos versiones muy distintas de ambos equipos. Si es verdad, con el Crystal Palace yo creo que algo más contundente, por ejemplo con un Ismail Assar que está brillando mucho en Conference, un jugador que a mí me parece muy infravalorado, porque siempre hablamos de los Mateta cuando estaba mejor, de Strand Larsen cuando fichó, pero Ismail Assar siempre ha estado ahí y está dando un gran nivel, sobre todo en Conference ahora, con Daniel Muñoz, Adam Wharton, qué decir del inglés. Y luego la Fiorentina, el gran problema es saber qué 11 va a sacar, porque lógicamente con esa pelea por abajo que está teniendo, en la que lógicamente ese peligro de descenso está ahí, pues están rotando mucho. Estamos viendo jugadores que salen del 11 importantes y llegan a la Conference y juegan. En la Serie A, pues intentando hacer un poco, ¿no?, un 11 híbrido. Yo me espero, por ejemplo, a Gudmundsson, que para mí es una de las grandes estrellas, un jugador que me encanta dentro del equipo, porque fue expulsado en Serie A y
pues lógicamente sin jugar ese fin de semana podrá estar, y veremos a ver, porque la baja de Mandrágora es importante en el centro del campo. No sé, Bruno, es una eliminatoria difícil de pronosticar, para mí la gran eliminatoria de estos cuartos, pero son dos equipos que nos están dejando muchas dudas, con la Fiorentina, por ejemplo, también en la portería, con De Gea sin jugar en Conference desde el 11 de diciembre. Sí. Shakhtar AZ, partido en el que hay ganas de ver a los de Arda Turan compitiendo en Europa. Luego contaremos lo del Shakhtar en Liga, porque es bastante curioso, ante una Z que ya sabemos que tiene una gran cantera. Ganas de ver también a Keith Smith, a ver qué es lo que puede dar de silla en un partido con bastante más foco mediático, Mauro. Sí, la verdad que son dos equipos muy, muy interesantes de ver, sobre todo yo creo que el caso del Shakhtar, porque bueno, está, ¿no?, juntando ese talento doméstico, como esa fórmula que siempre funciona en el Shakhtar, ¿no? Ese talento doméstico con jugadores como Bondar, como Cherezko y grandes joyas brasileñas que a lo mejor son de segundo orden, pero que se hacen conocer en Europa a través de este equipo, como Kawhi Elías, Pedrinho, Isake, Alisson también, por ejemplo. Entonces, bueno, pues veremos a ver el Shakhtar Donetsk qué papel puede jugar. Es un equipo muy divertido, como he dicho, muy eléctrico, pero que eso también le juega mala pasada. Estuvo a punto de tener un susto grande contra el Poznan después de la ida prácticamente sentenciar la eliminatoria. Y luego en el caso de la Z, pues jugadores también individuales muy buenos. El nivel de Mike Nance, por ejemplo, Bruno, que sé que a ti te gusta mucho, está siendo muy bueno, lógicamente Keith Smith. Y, por ejemplo, yo te decía que Troy Parrott, que para mí es la gran estrella del equipo, o una de ellas, tenía que dar un paso adelante en Conference porque todavía no había marcado. Bueno, pues vienen unos octavos de final en la que marca de los 2 goles de la ida, y luego en la goleada de la vuelta ante el Sparta de Praga, un rival bastante potente, marca otro. Así que ya se incorpora Troy Parrott a esa nómina de futbolistas que están dando un nivel bastante bueno, pues estamos viendo una Z que está yendo de menos a más en esta competición. La vuelta se jugará en Países Bajos, la ida se juega por ser un equipo ucraniano en Cracovia, se juega en este caso en Polonia. Y vamos a cerrar con el Mainz-Estrasburgo, Alemania contra Francia en una eliminatoria europea, pues siempre suele ser sinónimo de espectáculo. Es verdad que con la baja importante de Panicelli el Estrasburgo, ¿eh? Sí, es una baja durísima, porque además Emega también ha estado prácticamente en blanco durante la temporada. Sí es verdad que ahora llega, ya parece que se está recuperando, pero el palo es tremendo para Estrasburgo. Es su máximo goleador, un jugador que estaba también creciendo en la temporada muchísimo, y que veremos a ver cómo lo resuelve Gary O'Neill. En el partido de Liga el fin de semana puso a Enciso como falso 9, no creo que sea la mejor posición para el paraguayo, pero sí es verdad que con Emega fuera de forma y con Panicelli así, no le quedan muchas más opciones al Estrasburgo. Lógicamente también hay que hablar del Colo Barco, ¿no, Bruno?, que es uno de esos grandes nombres de la Conference, porque el nivel del argentino está siendo espectacular, ya suena para recalar en el Chelsea. Y bueno, pues lógicamente importantísimo Martial Godo también, que está haciendo una gran Conference, para mí uno de los grandes nombres de esta competición, y enfrente un Mainz que a lo mejor por nombres, por calidad de plantilla no parece muy destacada, sobre todo contando con que Amiri está fuera, que para mí es el gran jugador de este equipo, pero que en lo colectivo está dando un rendimiento espectacular. Son tan solo 2 derrotas en todo 2026, casi 2 meses sin ver una de ellas, 4 victorias consecutivas, y con jugadores de segunda línea que están subiendo su nivel, con diría yo, un caldo de cultivo colectivo bastante bueno, y bueno, pues están sacando adelante grandes resultados, también escalando en Bundesliga y dando mucha guerra. El Estrasburgo para mí visita uno de los campos más complicados de esta competición, como es el campo del Mainz, así que veremos a ver con Paul Nebel, que a mí personalmente es el jugador que más me gusta. Sí, se puede mover en cualquiera de las zonas por detrás del punta, de extremo en cualquiera de las dos bandas, interior o media punta, y futbolista muy recomendable a seguir. Bueno, ojo el de Mauro, Didi Mauro. Sí. Luego quería comentar que no me quería dejar este nombre, Stefan Post, que ha sido una gran incorporación en invierno desde el Como, y está, bueno, capitán general en la zaga. Viene también de marcar, por ejemplo, en Conference ante el Sigma Olomouc, y yo creo que es uno de esos grandes nombres que hacen del colectivo algo mejor. El partido del Rayo se adelanta a las 6:45, Rayo AEK
a las 6:45, los otros 3, Mainz-Estrasburgo, Crystal Palace-Fiorentina y Shakhtar-AZ, los 3 a las 9 de la noche. La semana que viene más. Mauro, un abrazo, gracias. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes con más Play Fútbol, no sin antes dejar al menos nuestra gotita de recuerdo al gran Mircea Lucescu, que nos ha dejado esta semana a los 80 años. Un entrenador que, bueno, se hizo grande por los títulos conseguidos como técnico a nivel local en Rumanía, en Ucrania, con el Shakhtar especialmente, también a nivel internacional, estuvo a muy buen nivel en el Galatasaray, de hecho le hace ganar al Galatasaray una Supercopa de Europa. Él toma el banquillo del Galata en la Supercopa y le gana esa Supercopa del 2000 al Real Madrid, ni más ni menos, y también gana una UEFA con el Shakhtar en 2009. Pero más allá de títulos, era un entrenador con un carácter, con una personalidad arrolladora. No sé si quedan muchos entrenadores así, seguro que sí, pero los que hemos tenido la suerte de vivir a Mircea Lucescu, cómo manejaba los equipos, cómo manejaba también las ruedas de prensa, un entrenador a la vieja usanza, sí, pero que dominaba la escena, que manejaba el cotarro y que sabía lo que hacía en cada momento. Descanse en paz, el gran Mircea Lucescu. Le ha despedido Rumanía como lo que es, una auténtica leyenda también de la selección rumana. Nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.